Dice así la Biblia, Daniel capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Gloria a Dios. Es todo, amados y amadas. Ahora tome su lugar, por favor, cierre la Biblia y abra su corazón. Y en lo que estemos estudiando y analizando la Sagrada Escritura, todos podremos investigar algunos textos que les vamos a dar. El día de hoy quiero hablar sobre un tema muy importante, sobre todo en este tiempo de guerra de los Estados Unidos y de su ataque a uno de los comandantes iraníes. Pero el tema que traigo el día de hoy es el regreso del arcángel Miguel en defensa de Israel. Esto es muy importante para toda la iglesia. Todos los que conocemos de la Biblia, sobre todo de la angelología, que es la doctrina de los ángeles, y entendemos un poco sobre lo que representa el arcángel Miguel, que es una de las criaturas más poderosas. Tiene un poder impresionante. Este no es un ángel ordinario, sino que es un arcángel, es un es un ángel príncipe. Es una criatura extremadamente poderosa. Y escúchenme bien lo que les voy a decir, señores y señoras. En todas las batallas, en todas las guerras, en todas, desde que el arcángel Miguel existe, desde que Dios lo creó, en todos los combates que ha tenido el arcángel Miguel con Lucifer, en todos lo ha vencido, lo ha derrotado y lo ha humillado. Una cosa es que lo derrote, la otra es que termine hasta humillándolo. El arcángel Miguel fue creado como un arcángel guerrero. Y voy a hablar sobre esto. ¿Quieren escuchar esto? ¿Y por qué le he llamado a esta enseñanza el regreso del arcángel Miguel? La Biblia, en estos textos que leímos, está profetizando que el arcángel Miguel va a regresar a auxiliar al pueblo de Israel. Israel no está solo, señores. Israel no es un pueblo abandonado, aunque ciertamente, dijo el apóstol Pablo, se ha endurecido de corazón para que otros se salven. Entre ustedes estamos nosotros. Así es que por esa situación que Israel se ha endurecido de corazón, es que todos nosotros los gentiles hemos entrado a heredar la salvación que es en Cristo Jesús. Pero esto es en parte. Israel va a despertar. La nación judía, la nación israelí se va a levantar, va a resurgir. Y tal parece que los tiempos comienzan a cumplirse de una manera impresionante. Desde el 1900 para acá, sobre todo el 1948 para acá, cuando el pueblo de Israel es declarado Estado por las Naciones Unidas, desde ese tiempo, gran parte de las profecías bíblicas se empezaron a acumular y a cumplir. Estamos viviendo, por lo tanto, en una generación donde las profecías están tomando forma. Para los escatólogos o los expertos en la doctrina del tiempo del fin, para los escatólogos, en su gran mayoría, coinciden que estamos viviendo el tiempo, los años en los cuales se están cumpliendo la mayoría de las profecías ante nuestros ojos. No sé cuántos notaron en el texto que leímos que hasta se profetiza y la ciencia aumentará. ¿Notaron eso? Es tan impresionante como un libro que fue escrito hace más de 2000 años atrás profetiza
que el aumento de la ciencia, de la tecnología, iba, ¿verdad?, a ser de una manera increíble. Hoy en día vivimos tiempos tecnológicamente increíbles, impresionantes. Tiempos en los cuales, miren, nos desplazamos en naves sobre los aires. Profetas vieron, por ejemplo, uno de los profetas miró y dijo: los carros se precipitarán por las plazas, correrán como relámpagos. ¿Cómo sabía esto el profeta en su tiempo? Porque claramente estaba mirando a través del Espíritu Santo el tiempo futuro. Y este profeta dijo que los carros, los autos, los automóviles alcanzarían velocidades impresionantes, al grado que se desplazarían casi a velocidades como el relámpago. No es una exageración. Un ruso fabricó un auto hace algunos años atrás. Este auto de carreras no puede obviamente desplazarse en los freeways que hoy tenemos, pero el ruso le incluyó una potencia tan tremenda a este auto que alcanzaba o sobrepasaba los 1000 kilómetros por hora. ¿Puede imaginar? 1000 kilómetros por hora. Lo corría y esa cosa parecía un hilo, así miren, un hilo atravesando por el desierto. Un hilo, el carro traía computadoras por dentro que le avisaban lo que venía al frente, porque pues el conductor por sí mismo no podía ver que venía. Entonces tenía que basarse a base de computadoras dentro de lo que venía a tantos metros adelante. Esto es impresionante. Aunque, repito, no son autos que están, ¿verdad?, que vemos por las carreteras y todo. Sin embargo, ya nos dicen que las profecías de los antiguos profetas fueron reales, que lo que ellos vieron está todo cumpliéndose, está todo tomando forma. El transbordador, algunos profetas dijeron que veían fuego entrar y salir, probablemente estaban mirando los impulsores del transbordador que viaja al espacio exterior. No sabemos, señores y señoras, pero lo que los profetas nos dijeron, ellos miraron cosas que iban a acontecer en el futuro. En el caso del profeta Daniel, que tiene visiones extraordinarias. Y el profeta Daniel es un libro tan lindo que posee literatura apocalíptica. O sea, no crean que Apocalipsis es nada más un libro. La literatura apocalíptica la encontramos en el profeta Daniel, entre otros profetas del Antiguo Testamento. Es una naturaleza a través de la cual hablaron muchos profetas en símbolos, en figuras, en tipos, para anunciar tiempos difíciles, pero también tiempos de victoria, tal cual es como el arrebatamiento de la iglesia del Señor que se aproxima. Fuerte al Señor, por favor. Amados y amadas del Señor, antes de que yo hable del arcángel Miguel, tengo la responsabilidad primaria de decirles a ustedes de qué tipo de ser estamos hablando aquí, ¿cierto? Quizá el momento en el que fue creado. Y la pregunta a responder en esta breve introducción es: ¿quién es el arcángel Miguel? En la Biblia aparece, según los teólogos, ahora sí, aquí este es mi campo, según los teólogos, en la Biblia aparece solamente un arcángel que ha visitado el planeta Tierra y que conoce, atentos a lo que les voy a decir, que conoce todas las regiones del universo. El universo es enorme, pero el arcángel Miguel tiene un conocimiento tan poderoso y su obediencia a Dios el Padre le ha dado este conocimiento. El arcángel Miguel conoce las regiones del universo. El universo es algo monstruoso, es algo gigantesco, es algo de verdad que una vista al espacio exterior nos deja aterrados, asustados. El arcángel Miguel lo conoce. Dios le ha permitido este privilegio. Pero ¿quién es en sí esta criatura? ¿Por qué está interesado en defender a Israel? ¿Por qué protege los rabinos, los judíos, los rabinos del judaísmo? Ellos creen que el arcángel Miguel protege, vean ustedes, que protege las puertas de Jerusalén. Increíble, pero cierto.
Esta fe del judío, del rabino, de que Miguel los protege, no es una fe ciega, sino que está basada en la Sagrada Escritura, porque la Biblia le llama al arcángel Miguel el príncipe del pueblo de Israel. En un estudio humildemente que les compartí hace tiempo, hablé sobre Miguel y Gabriel. Y yo decía que el arcángel Miguel tiene una designación única para el pueblo judío. Y el ángel Gabriel tiene una designación única para la iglesia del Nuevo Testamento. ¿En qué me basé para decir que Gabriel protege a la iglesia? Me basé en el texto que anuncia el nacimiento del Salvador. Cuando Gabriel le da el anuncio a María, ya está haciendo presencia para introducir al Hijo de Dios en este mundo, quien fundaría su iglesia. Sigo creyendo hasta la fecha que Gabriel protege a la iglesia de una manera sobrenatural. De alguna forma, de alguna manera, la iglesia recibe estas protecciones en el mundo espiritual que quizá no vemos, quizá no podemos oír, pero a través de la fe en Cristo Jesús y en su palabra nos damos cuenta que esto es así. Atentos. Para entender quién es el arcángel Miguel, lo primero que debemos notar es que la palabra Miguel en hebreo, atentos, la palabra Miguel es una pregunta, señores. Atentos, es una pregunta. Miguel quiere decir ¿quién como el Altísimo? Los nombres en la Biblia, los apodos en la Biblia son profundamente significativos. No es como, ¿verdad?, nosotros los mexicanos o los latinos, que ¿cómo te llamas? Francisco. ¿Y qué significa tu nombre? No, pues a mí qué, yo me llamo Francisco, eso es todo lo que sé, ¿no? ¿Verdad? Y me dicen Pancho. ¿Y usted cómo se llama? No, pues Juana. ¿Y qué significa tu nombre? No, pues los nombres bíblicos sí tienen significados y eran considerados los nombres bíblicos, los apodos, incluyendo un mensaje. En ocasiones hay nombres, señores y señoras, que tienen hasta un mensaje misterioso, un mensaje oculto, hasta un mensaje profético. O sea que los nombres en la Biblia, tanto los números y los nombres, sí son significativos. Al momento de estudiar la Biblia, el intérprete debe de entender, debe de comprender que no está leyendo un libro cualquiera, sino una revelación divina que le fue dada al pueblo de Israel y a la Santa Iglesia de Jesucristo. El hebreo Miguel es una pregunta, significa ¿quién como el Altísimo? Algunas traducciones dirán ¿quién como Dios? ¿O quién es semejante al Altísimo? Esta pregunta, este nombre Miguel, tiene un mensaje escondido que darnos. Y yo quiero que me sigan con atención. Esconde uno de los misterios más profundos de la guerra espiritual de los ángeles de Lucifer contra los ángeles de Dios, que ocurrió hace billones o quizá trillones de años en el pasado, cuando Lucifer se rebeló con la tercera parte de los ángeles contra el Creador y sus ángeles. Ahora, los teólogos, muchos de ellos, entendemos que los ángeles fueron creados en etapas, en distintas etapas. No crean que Dios sacó una varita mágica y dijo, sean todos. Y ahí salieron serafines, querubines, arcángeles, ángeles, tronos, principados, autoridades, potestades, etcétera, etcétera, virtudes. No crean que Dios le hizo así, salieron todos y aparecieron todos de la nada en la eternidad. No. Los primeros creados, lo entendemos así, lo percibimos así, fueron los serafines. Aquellos que usted lee en el capítulo 6 de Isaías que dicen santo, 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 kadosh, 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 Adonai Sebaot. Santo, santo, santo es el Señor Dios o el Señor Jehová de los ejércitos. Los serafines son los primeros adoradores que surgen en la eternidad. Después de estos
fueron creados los querubines. Y de entre los querubines estaba Lucifer, el Señor. Estaba Lucifer. Lucifer no era un ángel ordinario. Entonces es incorrecto decir que Lucifer era un ángel. Lucifer pertenecía a la dinastía de los querubines. Por eso la Biblia le llama a Lucifer querubín grande, querubín ungido. Tú estabas en el monte del Señor. ¿Se fijan? Entonces Lucifer no era un ángel, sino un querubín. Y estas son las dinastías diferentes. No es lo mismo un serafín que un querubín. Tampoco es lo mismo un querubín que un arcángel. Y de igual manera, aunque un arcángel es un ángel príncipe, no es la misma en poder, porque el arcángel es de mayor potencialidad. ¿Se fijan? Entonces, entendemos que hubo etapas en la creación de estas criaturas, de estas dinastías, que teológicamente quizás se organizan en 4. La teología católica los organiza quizá en 8 o 9. Los teólogos protestantes o evangélicos los organizamos en 4 dinastías poderosas. De una o de otra manera, lo que queremos transmitirle a la gente o darle a entender es que la creación de estas criaturas es en etapas, en tiempos, en puntos distintos de la eternidad. Qué lindo, ¿no? Ahora, pero Dios le ama a usted, ¿eh? El Señor le ama a usted de todo corazón. Dice, bueno, está hablando de grandes criaturas y yo soy de polvo, de barro, ¿no? ¿Qué hay de mí? Bueno, la Biblia dice que el Señor en usted escondió un tesoro enorme dentro de su vida. Es tan valioso que costó la sangre del Hijo de Dios. Bendito su nombre. Bien, Lucifer salió de entre los querubines. Un querubín es, atentos, un poco menor que el serafín. En una tradición rabínica se dice, los judíos lo dicen, ellos dicen que el serafín es 7 veces mayor en peso de gloria que un querubín. Partiendo desde ahí, Lucifer no podría jamás sostener un combate con un serafín, porque el serafín termina derrotándolo y peor que como lo hace el arcángel Miguel. El querubín, sin embargo, es 7 veces mayor que un arcángel. Entonces usted me va a decir, entonces, ¿por qué lo derrota el arcángel? Ahorita le voy a decir por qué Miguel logró derrotar a Lucifer. Y el arcángel es 7 veces mayor en peso de gloria que un ángel ordinario. Y un ángel ordinario no es 7 veces más, sino 185,000 veces más que un ser humano. Por eso el golpe de un ángel ordinario, alguien se molestó una vez porque digo, ¿por qué les dice ángeles ordinarios? No se moleste, no es que quiere decir un ser ordinario, los categorizamos así para de alguna forma distinguirlos en potencias, en poderes, pero ese ángel ordinario acaba con todos nosotros aquí. Bendito sea el Señor, bendita sea la palabra del Señor. Bien, en esta guerra que ocurrió, ya habían sido creados los serafines, ya habían sido creados los querubines y ya habían sido creados los ángeles ordinarios. Y ya habían sido creados los, como dije, los querubines. Ahora, atentos. Cuando Lucifer está en la eternidad, el Altísimo le designa a Lucifer la tercera parte de los ángeles ordinarios que él tiene, que son billones de billones, matemáticamente imposible de contarlos. Si tú entraras a la gloria de Dios y vieras a todas esas criaturas en la eternidad, te quedarías así, mira, porque eso se miraría como si estuviera hasta doblado de tantos seres, aunque estarían todos parejitos, se miraría, pierdes la mirada, en una palabra, porque hasta doblado miraría seres por donde quiera. Gloria al Señor, ¿verdad? Por sus ejércitos celestiales. Bueno, a Lucifer le dijo el Altísimo, le designó la tercera parte de los ángeles del cielo y el Altísimo creó un planeta llamado Tierra.
en el cual vivimos. Y es aquí donde apenas comienza nuestra historia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí comienza nuestra historia. La historia de la tierra, pues, mejor dicho. Ese planeta le fue designado a Lucifer y a la tercera parte de ángeles, como lo declara el libro de Isaías y el libro de Ezequiel. Lucifer estaba encargado del planeta Tierra en el principio, cuando no había hombres todavía. No existía el humano. En ese tiempo, Lucifer fue puesto para que gobernara. Por eso la Biblia le llama el Dios de este siglo. Por eso le llama la Biblia en la tentación, el debate que tuvo Cristo con él. Y luego le dijo Lucifer al Señor, le dijo: todos los reinos de la tierra me han sido entregados. Y Cristo no le dijo: no, Lucifer, no es así. Sino que el Señor sabía que Lucifer fue gobernador y príncipe. De hecho, Cristo le llamó a Lucifer: viene el príncipe de este mundo y yo no tengo nada que ver con él. ¿Se acuerdan? Porque a Lucifer le designaron a este planeta desde aquellos tiempos. Y él se encargó. Su función era, desde la tierra, que era totalmente diferente a como la conocemos hoy, porque la tierra era maravillosa, lindísima, hermosa. Hoy está caída, arruinada, etcétera, por el pecado. Pero desde la tierra, todas estas criaturas, juntamente con Lucifer, adoraban al Altísimo. Un día, para avanzarle a la historia, Lucifer dijo: subiré a lo alto. Y si dijo subiré, es porque estaba abajo. Dijo: subiré a lo alto, junto a las estrellas, entre las nubes, colocaré mi trono. Y escuchen, y dijo: y seré semejante al Altísimo. Así dijo. Entonces convenció a la tercera parte de los ángeles para provocar un golpe de estado, hablando en términos políticos, provocar un golpe de estado en el tercer cielo, en la morada del Padre Celestial. Todos se le unieron, esa tercera parte de ángeles se le unieron y se lanzaron con gran furia para derrocar al Creador y a los seres celestiales. Cuando Dios está en el trono, cuando el Altísimo está en el trono, mira que Lucifer viene con toda la tercera parte de ángeles para atacar el tercer cielo. Al mirar que ya venían a atacar, comienza a crear a los arcángeles. ¿Saben qué fue lo primero que salió de la boca de Dios? ¿Quién como el Altísimo? Cuando Dios dijo: ¿quién como el Altísimo? De su boca, porque Dios es espíritu, y la Biblia dice que de su boca, del aliento de su boca, se crearon los ángeles, los arcángeles y todos los espíritus. De su boca salió una nueva criatura que Lucifer no conocía. ¿Quién era esta criatura? El arcángel Miguel, que salió de la boca de Dios con una espada desenvainada, una criatura completamente nueva, con una potencia tremenda, que bajó con una espada desenvainada, se trabó en el espacio-tiempo, en el universo, y en ese momento que se traba, Lucifer es derribado y derrotado por primera vez por el arcángel Miguel. Fuerte el aplauso a la gloria del Señor. Por eso la Biblia da el significado a Miguel de ¿quién como el Altísimo? Miguel significa ¿quién como el Altísimo? Por eso porta ese nombre, porque desde su primer ataque a Lucifer lo derrotó tan solo con haber gritado el Creador en la eternidad: ¿quién como el Altísimo? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como Dios? Ese es Miguel. Cuando el arcángel Miguel se presenta en la tierra, le está diciendo al hombre, le está diciendo a todos los espíritus malignos, le está diciendo a las naciones: ¿quién como el Altísimo? O sea que cuando el arcángel Miguel desciende, la cosa se va a poner seria, y muy seria. Cuando él desciende a defender al pueblo de Israel, el asunto se va a poner serio. Hay un caos tremendo, porque Miguel tiene una potencia etérica, espiritual en su ser, con la que fue creado, que tan solo con su presencia se provocan cosas increíbles en el mundo físico. Y vea lo que dice el texto: Miguel regresará un día.
Tú que decías en tu corazón, se le dice a Lucifer, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Escuchen esto que les voy a decir. Cuando Dios mira desde su trono a esto, y les digo que gritó quien como el Altísimo, en ese momento es creado el arcángel Miguel, sale disparado con la espada ardiente, y escuchen, y atacó a Lucifer, provocando su caída. ¿Sabe qué tipo de armamento le atravesó el arcángel Miguel a Lucifer? Lo inyectó con la espada. Pero ¿saben la espada que trae el arcángel Miguel? Que no se vea una espada de metal, no piensen que es una espada de metal o un cuchillo o una navaja. Bueno, creo que aquí está la revelación de qué tipo de armamento traía el arcángel Miguel. Cristo nos dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, la espada que le enterró el arcángel a Lucifer en el pecho, lo atravesó con un rayo. Lo que Cristo está diciendo es que Lucifer con su caída iba impactado con un rayo, y así lo derribó hacia las profundidades de la tierra el arcángel Miguel a Lucifer. Desde ese momento, Lucifer le tiene un pavor, le tiene un terror al arcángel Miguel. Pues una vez le decía, ¿usted cree que el diablo es enemigo de Dios? Vean, el enemigo es aquel que está al tú por tú. Es aquel que se pone al tú por tú. Óigame, le estoy hablando que un arcángel derrota a Lucifer. Y el creador, pastor, ¿y el creador dónde está? Sentado en su trono. Fuerte a la gloria del Señor. El profeta también nos dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Claro, porque el Señor, al enviar al arcángel Miguel, le causó esta derrota. Ahora el diablo está derrotado, el diablo es un fracasado, y el diablo con el menos que se quiere topar es con el arcángel Miguel, con uno de los principales príncipes de la eternidad. Porque cuando Miguel baja, el diablo tiembla. O sea, ahora no querrá saber que cuando el creador desciende o se levanta del trono, pues ¿cómo le irá a Lucifer? El asunto se pone difícil. Miguel es profetizado para venir en ayuda del pueblo de Israel, en medio de los tiempos de angustia, en los tiempos que va a cruzar el pueblo judío en Israel, que está a punto de desatarse una guerra tremenda en Israel. La gente se está confundiendo mucho y debemos de tener cuidado, porque la gente dice, ya va a empezar la tercera guerra mundial, Estados Unidos va a atacar a Irán y va a haber una guerra, y el Facebook y las redes sociales se llenan, y uno entiende, muchas personas desconocen el mapa escatológico de la Biblia y se dejan llevar por el primer ataque o la primera cosa que se mira. No es así, señores. Antes de la tercera guerra mundial, nosotros tenemos una señal que nos dirá que inmediatamente después de esa señal que ocurra, vendrá la tercera guerra mundial. Será un hecho. Estoy hablando de la guerra del Salmo 83, que es profética. Primero hay una guerra, una invasión al pueblo judío, y después de eso, entonces sí se puede pensar en la tercera guerra mundial. Nosotros veremos las artimañas de las naciones árabes juntándose en contra del pueblo de Israel. Estaremos presentes en eso. Quiero que pongamos atención a esto. Dios ha designado a Miguel, y el arcángel Miguel está a punto en estos últimos tiempos de descender a la tierra nuevamente para colocarse en protección de Tierra Santa. Es que las naciones se equivocan, el mundo se equivoca. La gente que le ha deseado lo peor al pueblo de Israel, bendito sea Israel, le ha ido como en feria, históricamente.
no han quedado nada bien. Ahora, yo entiendo que a ustedes no les gusta Donald Trump, ¿verdad? Yo entiendo eso, a ver, no levante la mano, pero yo entiendo que le gusta Donald Trump. Y tenemos que orar por todos, amén. Por todos los seres humanos hay que orar. Aunque te hagan el mal, dijo Cristo, hazles el bien. Pero una de las cosas que ha tenido bueno este Señor es la protección a Israel. Es ir en contra de muchas leyes inmorales. O sea, sí ha tenido esas cosas. Y nosotros debemos discernir qué hay de bueno y qué hay de malo, ¿verdad? Alguna. No me mire a mí mal. Es que ha tenido sus cosas buenas. Movió la capital de Tel Aviv a Jerusalén. Y eso era profético, ¿no? Que se movería la capital a Jerusalén. O sea, hay cosas, está en contra del aborto y de otras cosas. Para no entrar mucho en eso, porque no me gusta. Lo único que les puedo decir es que no por nada se están deteniendo estas aguas de guerra que se están aproximando. Algo en el mundo espiritual está deteniendo un ataque potente al pueblo hebreo. Y nosotros debemos de estar atentos. Naciones como Irán. ¿Ustedes saben que en la Biblia Irán es Persia? ¿Sí sabían eso? Apenas Irán, si no me equivoco, en 1930, 35, si no me equivoco, cambió su nombre de Persia a Irán. Pero en la Biblia, Irán es Persia. Irán está poseído por un ángel caído llamado el príncipe de Persia, que es uno de los enemigos del ángel Gabriel y del arcángel Miguel. Defiende a los iraníes y al mundo musulmán. O sea, que hay guerra en los cielos y en la tierra se traba el asunto entre los seres humanos, que muchas veces no comprenden empíricamente del por qué el otro no quiere aceptar, que por qué el otro no dobla sus manos. No, la guerra va a desatarse tarde o temprano, porque hay una guerra también espiritual que pelean ángeles, todavía arcángeles de Dios, contra seres espirituales de maldad. Unos comandan a unos humanos para el mal y otros dirigen el curso y el tiempo de la historia para la gloria y la honra del Señor. Irak es el actual o era la antigua Babilonia. Yo no sé si ustedes sabían eso, entonces atentos. Irak es la antigua Babilonia. Y Babilonia históricamente ha sido enemiga de Israel, como igual Persia. Santo Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Tenemos a Siria, a Afganistán, a Pakistán, a Yemen, el Líbano, Jordania, la Franja de Gaza, la falsa llamada Palestina, y todo esto que tiene rodeado al pueblo hebreo. Israel ha recibido amenazas de los iraníes diciendo: vamos a exterminar hasta el último judío. Los quieren apretar hasta que el pueblo hebreo se ahogue, según han dicho, se ahogue en el mar Mediterráneo. Quieren sacarlos por completo de la tierra que Jehová les dio por heredad. Se van a levantar 10 naciones para atacar al pueblo hebreo, pero Miguel, el gran príncipe del pueblo de Israel, descenderá con la espada desenvainada y defenderá al pueblo que Dios escogió. Fuerte el aplauso al Señor. Quiero que noten este versículo que les voy a leer. Israel está a punto de entrar en un periodo de tiempo profético que le llamamos la angustia de Jacob. Esto es tremendo, chequen. El profeta Jeremías nos dice en el capítulo 30 y verso 7, la cual dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En el verso 6 se nos dice que Israel tendrá dolores de parto, como la mujer cuando está encinta. Se nos dice también que será un tiempo de gran tribulación por donde va a pasar el pueblo judío.
Cristo también habló de estos dolores de parto en Mateo 24, 6 al 8. Se nos habla de que Israel va a pasar un tiempo de angustia. Es en ese tiempo de angustia donde se profetiza que el arcángel Miguel va a descender. Pero chequen esto, qué lindo. Cuando Miguel descienda en el tiempo de angustia de Jacob, que está a punto de suceder, cuando el arcángel Miguel descienda, en el momento que desciende, trae una trompeta sobre su boca. Y en el momento que está descendiendo, toca la trompeta, toca el shofar. Y el sonido del shofar es tan potente y tan fuerte que es un sonido de convocación. El shofar tiene 4 sonidos principales y uno de ellos es cuando Jehová convocaba a la asamblea, a su pueblo, para recibirlo. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿no? Entonces, cuando Miguel descienda, tocará el shofar, como ahorita le voy a decir. ¿Y saben qué es el pueblo que se va a reunir? La iglesia del Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, fíjese bien, fuerte el aplauso a mi Señor Jesucristo. En ese momento es cuando va la iglesia a volar. La iglesia vuela, se topa con el arcángel Miguel en el aire. Miguel alaba y glorifica al Altísimo, la iglesia se eleva y Miguel desciende para estar en toda la gran tribulación con el pueblo hebreo para cuidarlo, protegerlo y dirigirlo hacia el fin de los tiempos. Bendito sea el Señor. Pablo dijo que los dolores de Israel vendrían después de que la iglesia fuera arrebatada. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 3 se nos dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. En el verso 9 se nos dice, porque a la iglesia, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo. Por eso la iglesia no puede estar en medio de la gran tribulación, aunque yo respeto mucho las posturas que dicen lo contrario, que la iglesia pasará por la gran tribulación, dicen muchas posturas, ¿verdad? Al fin de cuentas también ellos creen en el arrebatamiento. Pero nos adherimos a la idea de que la iglesia no está puesta para la ira, para el enojo, sino que será arrebatada antes de que acontezca la gran tribulación sobre la tierra. Como dice la Biblia, fuerte el aplauso al Señor. El arcángel Miguel, como prueba, defiende al pueblo de Israel de sus enemigos. Lo ha hecho históricamente y lo hará en el futuro. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, de Israel. ¿Ustedes recuerdan a Hugo Chávez? ¿Cuántos se acuerdan de Hugo Chávez? Todos los señores y las señoras aquí presentes han de recordar que el presidente venezolano, el 2 de junio del año 2010, expresó estas palabras en una cadena internacional, nacional y luego internacional. Estas fueron las palabras de Hugo Chávez. Dijo: aprovecho para condenar de nuevo desde el fondo de mi alma y mis vísceras al Estado de Israel. Y añadió: maldito sea el Estado de Israel, maldito sea el Estado de Israel. Estas fueron las palabras de Hugo Chávez. Hugo Chávez, porque era muy amigo de los terroristas del Medio Oriente y de algunas naciones de por allá, Hugo Chávez lo que jamás entendió y comprendió es que la profecía sobre el pueblo judío dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Cuando dice Hugo Chávez, desde el fondo de mi alma y mis vísceras maldigo al Estado de Israel, el cáncer le comenzó desde sus vísceras
y lo mató. Yo no puedo asegurarle a usted que fue Miguel, el arcángel, pero quizá el arcángel Miguel, que tiene bajo su mando un ejército impresionante de ángeles. Impresionante. Todo el ejército del arcángel Miguel son ángeles guerreros, porque hay ángeles guerreros, hay ángeles adoradores, hay ángeles que sirven en otras áreas. No todos son guerreros, pero el arcángel Miguel tiene un impresionante ejército. Y quiero decirlo en términos humanos, compréndanse mis palabras. El ejército de Miguel es terriblemente catastrófico, al grado que los cielos del universo en el futuro recibirán una guerra tan tensa, dice la Biblia, que el universo se va a estremecer del poderío celestial que Miguel carga con todos sus ángeles. Por ahí probablemente, quizá, Miguel haya enviado a uno de sus ángeles que haya tocado al presidente venezolano Hugo Chávez y lo hirió. Así es que esas ideas de decir es que Estados Unidos lo mató, es que hoy en día con el proyecto HAARP, yo no sé cuántos conocen del proyecto HAARP, que está ubicado en Alaska, que tiene más de 30 antenas y que rápidamente que disparan hacia el espacio y pueden dirigir ataques naturales, o sea, pueden pueden recalentar el mar con esos rayos y pueden producir tsunamis. Esos rayos también pueden caerle a una persona, un ser humano, atravesar, ¿verdad?, hasta su célula y producirle cáncer. Yo sé que hay ideas de muchos cristianos que eso fue. Vean ustedes, lo único que yo puedo decirles a la luz de la Biblia es que todo aquel que maldice a Israel, maldito es. Y todo aquel que bendice al pueblo de Israel, bendito es. Por eso ustedes oyen a este servidor decir desde aquí, bendito sea Israel. Cada vez que atraviesa el nombre del pueblo hebreo por mi mente, digo, bendito sea el pueblo de Israel. Ahora, no solamente esto le aconteció a Venezuela. Venezuela cayó en una miseria profunda por culpa de Chávez, porque éste abrió la boca y maldijo a Israel, y la maldición le cayó en todos los niveles, en el nivel ejecutivo, económico, en el nivel alimenticio, en sus producciones de petróleo, en todo lo atacó una maldición al pueblo venezolano, al cual, ¿verdad?, le deseamos lo mejor siempre, porque hay mucho pueblo de Dios, iglesia de Cristo en esa gran nación, por la cual tenemos que orar. Pero lo que yo estoy diciendo es que por culpa de Chávez atacó todos los sistemas la maldición, porque la maldición se expande. Por eso la paz sea sobre Jerusalén siempre. Benditos todos aquellos los que te aman. Fuerte si es para el Señor. ¿Se acuerdan de Saddam Hussein? Este tirano también maldijo a Israel. ¿Saben por qué? Porque quería la aprobación para poder asesinar a los kurdos. Hussein también se atrevió a maldecirlo y todos sabemos su miserable muerte. Ante el mundo, señores y señoras, Saddam Hussein, aquel hombre que aniquiló a tantas personas con gas mostaza, etcétera, que terminó con tantos seres humanos, aquel hombre fue públicamente juzgado ante el mundo. Imagínense la humillación. Y no solamente eso, sino que terminó colgado. Hermano, ese fue Estados Unidos. Miren, a mí no me interesa cómo o de qué manera o a quién vaya a usar el Creador, pero el que maldijo a Israel va a sufrir las consecuencias, ya sea a través de la mano de esta potencia mundial o a través de quien sea. Con el Dios de Israel no se juega. Aleluya. Bueno, fuerte el aplauso al Señor. Hitler asesinó, se presume, a más de 6 millones o de 5 millones de judíos, con todo tipo de muertes. Todos ustedes son testigos porque ustedes son inteligentes y también han leído y les gusta este tipo de lectura y quizá leyeron en algún artículo o algo
y saben bien que las muertes que provocó Hitler fueron realmente sacadas del infierno. Imagínense, hacer hasta jabón con la piel de judíos. Había niños judíos que fueron encontrados después de haber sido gaseados o después de haber recibido una muerte por hambre. Los mataban de hambre, etcétera. Había niños judíos que fueron encontrados en sus fosas nasales, acá adentro. Ellos fueron encontrados con pedacitos pequeños, con trozos pequeños de sus mantos. Cortaban sus mantos estos niños y se metían pedacitos así para cuando los mataran, querían morir con el talit hebreo. Ustedes saben ese talit con el cual se ponen, se cubren, con ese oran, ¿verdad? Con ese se dedican al Señor y lo reciben a una edad de 13 años. Es muy importante para ellos porque en ese talit están incluidos los 613 mandamientos. No 10, pueblo cristiano, no se confunda. No son 10 mandamientos, son 613 mandamientos. 613 mitzvot de la ley. Estaban incluidas en el manto hebreo. Miren, los niñitos se los metieron en las fosas nasales y así los encontraron a estos pequeñitos, tratando de guardar lo más sagrado que reciben por sus abuelos o por sus padres. Hitler asesinó a tantos, pero ya todos sabemos que terminó asesinado, derrotado, maldecido, y en ese momento que estoy hablando es muy posible, bueno, no es posible, creo que está en el infierno ardiendo por la eternidad. Es fuerte lo que digo, pero es lo que la Biblia dice para todo aquel y aquella que maldice al pueblo hebreo. En Irán se maldice a Israel constantemente. Los iraníes constantemente usan estas palabras. Por si ustedes no saben, señores, los iraníes también matan a cientos de cristianos, violan a las mujeres evangélicas, protestantes o de cualquier otra rama del cristianismo, bautista, católica, yo qué sé, les hacen de todo. Los iraníes. No hay derechos humanos. Acaban por completo. Esto los medios de comunicación no se lo va a decir. ¿Usted cree que CNN va a decir, mire, o los medios del Medio Oriente, o los medios más vendidos? ¿Ustedes creen que les van a sacar este tipo de informaciones? Claro que no, señores. Se va a sacar porque Donald Trump ha recibido una especie de odio por la sociedad, etcétera. Pues se va a sacar todo lo... Y luego estamos viendo un informe que decía, yo se lo decía a mi esposa, decía... Donald Trump con el asesinato a ya provocó un caos y hay tensión en el Medio Oriente. No, por favor. El Medio Oriente tiene tensión desde el 1900. Es más, desde que nació Ismael, desde allá, Isaac e Ismael están en guerra. Históricamente hay tensión en el Medio Oriente. ¿Va a haber tensión en el Medio Oriente? Se haga o no algo, siempre habrá tensión porque la profecía apunta hacia allá. A ver, yo pregunto. ¿Por qué razón no ocurre la guerra allá en otro lado? Allá, por otras naciones. ¿Por qué todo tiene que ser en Israel? Sencillo, señores. Porque la palabra de Dios es verdadera. Porque lo profetizado aquí apunta al cumplimiento en ese pueblo. ¡Aleluya! Hoy en día... A pesar de que ellos han asesinado a cristianos, violado mujeres, matado niños, matado judíos, a pesar de todo esto, hoy están llorando, hoy gritan la muerte del comandante Qasem Soleimani. Pero nadie quiere decir que Qasem, este comandante, era uno de los comandantes más crueles, que asesinó a muchas personas. Nadie quiere hablar de eso. Todos van a hablar de que Donald Trump lo mandó matar. Pero este hombre ha asesinado legalmente a cientos de personas a través de ataques terroristas. Y la Biblia pues nos dice, podemos nosotros orar, porque Dios no quiere la muerte del impío, sino el arrepentimiento. Pero ya el que no entendió en los tiempos del fin. El que siga de impío, dice la Biblia, siga impíamente. El que se quiera purificar, purifíquese. El que se quiera santificar, santifíquese, porque ya no hay tiempo para más. Cada uno debemos de tener nuestra relación personal con Jesucristo, porque Él se acerca pronto por su iglesia. Bendito sea su nombre. Rápidamente, amados y amadas del Señor,
Recordemos que un ángel, quizá nuevamente bajo la orden del arcángel Miguel, mató a Herodes. Lo mató. ¿Saben por qué lo mató? Por burlarse políticamente del pueblo judío. Herodes se burló, y en Hechos capítulo 12, verso 21 dice: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, o sea, el pueblo de Israel: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Le causó larva. Con un toque llegó un ángel por no respetar a Israel y lo tocó. Y en ese momento le salieron los gusanos por las fosas nasales, por la boca, por los ojos, los aparatos auditivos. Se cayó ahí comido por gusanos. ¿Pueden imaginar la asquerosidad en ese momento? Son maldiciones. Son maldiciones por no entender que el arcángel Miguel defiende al pueblo hebreo. Y lo va a defender, pastor. Pero ellos no recibieron a Yeshua HaMashiach, a Jesucristo el Mesías. Bueno, no recibieron porque ya dije, para salvación de todos nosotros, en este periodo, en este paréntesis, que estamos siendo salvos los gentiles. Pero eso no quiere decir que ha dejado de ser el pueblo al cual Dios llamó. Hay promesa, hay palabra para ese pueblo, y hay de aquellos que se atrevan a levantar su dedo para maldecir a este hermoso pueblo. El arcángel Miguel humilló también al príncipe de Persia, porque intentaba detener los tiempos proféticos de Israel. En Daniel capítulo 10 verso 12 se nos dice: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. En este pasaje estamos viendo que en una ocasión está el profeta orando: Señor, ¿cuándo va a ser liberado tu pueblo Israel? Porque estaba cautivo en aquellos años. Estamos orando por los tiempos proféticos, y en eso que está orando, inmediatamente, vea qué lindo es Dios, rápido así, Dios escucha la oración de todos. Pero en el mundo espiritual, alguien detiene la respuesta. Por eso uno tiene que seguir orando, insistiendo, porque hay guerra en el mundo espiritual. Cuando Daniel ora, ya viene, desde el primer día venía el ángel Gabriel. ¿Quién? El ángel Gabriel. Venía descendiendo para darle la respuesta a Daniel. Desde el primer día que el profeta abrió su boca para hablar con Dios, ya venía la respuesta ese día. Pero en el espacio intergaláctico, en el universo, cuando venía Gabriel, el príncipe de Irán, o sea, el príncipe de Persia, un ángel caído príncipe, se elevó con un poder tremendo. Y en el espacio intergaláctico detuvo a Gabriel y hubo una guerra. Por 21 días se trabó la guerra espiritual entre Gabriel y el príncipe de Persia. ¿Y qué creen, hermanos? Según la Biblia, Gabriel no podía con el príncipe de Persia. Imagínense el poderío de aquel ángel caído. No podía vencerlo, y terminó Gabriel siendo retenido. La palabra retenido quiere decir atado, como si estuviese encarcelado. Lo detuvo 21 días, y Gabriel tuvo que clamar: ¡Miguel! Por eso dice: y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. Atentos en este texto, porque hay más arcángeles. Miguel no es el único, pero sí es el más poderoso. La palabra uno, Miguel, uno de los principales príncipes, plural, principales príncipes, está diciendo: uno de entre muchos de los arcángeles que habitan ahí arriba vino a ayudarme. Su nombre es Miguel. El arameo, el hebreo dicta
uno de los Sarim HaRishonim, o sea, el plural, Sarim HaRishonim o Seirim HaRishonim, quiere decir uno de entre los arcángeles, aquella dinastía de arcángeles que había, uno de ellos descendió, era Miguel. En el cielo hay más arcángeles, pero la Biblia solo nos dice que un solo arcángel ha visitado la tierra y ese es Miguel. Qué tremendo, ¿verdad? Fuerte el aplauso a la gloria del Señor. Cuando llega Miguel, rompe con la atadura y el príncipe de Persia es humillado, es desechado y cae disparado, regresa a Irán nuevamente y entonces Gabriel fue libre para traerle la respuesta a Daniel. Desde el primer día fue escuchado Daniel y miren, duró 21 días la respuesta. No se preocupe, hermano y hermana, que usted está orándole al Señor por una necesidad fuerte, ya sea familiar, ya sea matrimonial, ya sea personal. No se preocupe, siga orando, porque en el mundo espiritual ocurren estas cosas. Quizá no las entendemos, pero el Señor las entiende y Él ya ha mandado la respuesta para su oración. Solo que tiene que seguir, ore, pida a Dios, porque la respuesta viene en camino. Una cosa que Miguel también hizo fue defender el cuerpo de Moisés de las garras de Miguel. ¿Recuerdan? Miren lo que dice Judas capítulo 1 verso 9. O bueno, es de versículo, sería el verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. O sea, cuando muere Moisés, el más grande de los líderes del pueblo de Israel que ha existido, Moisés para el pueblo judío es lo más grande que ha existido para ellos. Fue el que los atravesó todo Egipto y los metió a la tierra prometida. Ustedes lo han de recordar. Cuando muere, el pueblo de Israel se sintió triste, lloró, estaba acongojado, estaba en aflicción. En ese momento que muere, el cuerpo de Moisés queda sobre un monte. La Biblia así lo dice, queda sobre un monte. Cuando Lucifer mira el cuerpo de Moisés, Lucifer inmediatamente se lanza porque quería poseer el cuerpo de Moisés. Quizá quería metérsele para levantarlo y confundir al pueblo hebreo. O quizá quería levantarlo para comenzar a hacer de Israel un pueblo idólatra. Quería el cuerpo de Moisés, pero en ese momento aparece Miguel, el gran príncipe, y detiene a Lucifer. Y escuche lo que le dice. Qué lindo, siendo un arcángel tan poderoso, no dice: yo te reprendo. Qué lindo, no dijo eso. No dijo: yo te reprendo. Mire la obediencia, la sumisión. Le dice: el Señor te reprenda. Bendito sea el Señor. Hay veces que el Señor le ha dado la autoridad a la iglesia, yo entiendo, y uno puede reprender espíritus y todas estas cosas. El Señor reprenda todo eso y uno dice no, pero hay veces que usted debe dejar un poquito el yo, por la honra y la gloria de nuestro Señor. Y no decir: yo te reprendo, no que no pueda, pero no en ese momento honrar al Señor. El Señor te reprenda, diablo de mi familia. El Señor te reprenda de mis hijos. El Señor te reprenda de mi familia. Aléjate en el nombre del Señor. Porque si un arcángel lo hizo, es para darnos un ejemplo a nosotros como pueblo, a quién dirigirnos y de qué manera. En fin, el arcángel Miguel volverá en los tiempos de angustia para liberar y peleará contra el ejército de Lucifer. Así lo dice Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló lugar ya para ellos en el cielo. A manera de conclusión, en estas palabras quiero decirles lo siguiente. La guerra que se avecina
Solamente nos va a nosotros la señal de que el tiempo en el que Cristo viene se está acercando. Vean, no se alarmen mucho por esto que está aconteciendo, pero sí atentos, alertas, porque esto también nos compele a nosotros. Esto también es parte de nuestro pueblo. Israel y la iglesia en la eternidad serán un solo pueblo. Adorarás juntamente con el judío ahí al lado. Bendito Dios. Ven esto. Porque he aquí que rugen tus enemigos, dice el Salmo 83. Y los que te aborrecen alzan cabeza. Vea, este salmo fue escrito hace 3000 años. Y está profetizando una invasión de las naciones árabes a Israel. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid, destruyámoslo para que no sea nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón, Amalec, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. ¡Qué tremendo! Este salmo es profético. La iglesia va a ver esta guerra. Probablemente estaremos para ver la guerra del Salmo 83. Esta es la última guerra que Israel va a tener, después de la cual se desata la tercera guerra mundial. Si ustedes no están viendo invasión al pueblo hebreo, no se alarmen, pero estén alertas de todas maneras. Estén atentos. No se asusten, pero estén atentos, porque en cualquier momento los árabes invaden al pueblo hebreo y ¡ay, Señor!, porque el tiempo se acerca. Las tiendas de Edom son los palestinos y los del sur de Jordania hasta la fecha. Los ismaelitas, todos los saudíes. Recuerden que Ismael es el padre de todos los árabes. Los moabitas, los palestinos y todo el centro de Jordania. Ahí se colocaron. Los agarenos es por Agar. ¿Se acuerdan de Agar? Los agarenos son los egipcios. Representa al pueblo de Egipto. Gebel es Hezbolá. Esto es importante. Y todo el norte del Líbano. Amón representa a los amonitas, que son todos los palestinos, y todo el norte de Jordania. Amalek, obviamente los amalecitas, son los árabes que están situados en el área del Sinaí y también se van a levantar en contra de Israel. Todos los filisteos representan a Hamás y a la franja de Gaza. Tiro se refiere también a Hezbolá y por todos los habitantes del sur del Líbano. Y Asiria incluye todo el norte de Irak. Son 10 naciones, una confederación que se va a unir, se va a aliar para destruir al pueblo hebreo. En ese momento es cuando baja Miguel. Entonces, pueblo del Señor, Cristo nos dio esta señal de aquel arcángel cuando estará a punto de bajar, y nos dijo así: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera, o sea Israel, y a todos los árboles, las naciones que rodean. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Vivimos los tiempos finales? Sí, señores, vivimos los tiempos finales. ¿La iglesia de Cristo está involucrada en esto? Sí, señores, pero la iglesia de Cristo, repito, será trasladada para estar en la presencia del Señor, y el pueblo de Israel toma posesión del curso de la historia para volver a ser pueblo, dirigida por el arcángel Miguel. Humildemente les dejo en su corazón esta enseñanza. Póngase sobre sus pies.